Vamos a entrar a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 11. Esta es la palabra del Señor, dice así: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, venimos ante ti, Señor, en este tiempo, como iglesia, Señor, como tu cuerpo, como aquellos que han sido redimidos, que han sido herederos de toda la gracia, Señor, que es en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tú, por tu Espíritu, ilumines nuestra mente, que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, en los corazones de cada persona aquí, desde el más pequeño, Señor, hasta el más grande. Te pido, Señor, que, como tú ya has hecho, Señor, bendigas tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, continuamos con nuestra serie, 1 Tesalonicenses, y el de hoy vamos a ver, hemos visto cómo Tesalónica, la iglesia en Tesalonicenses, de los tesalonicenses, era una iglesia perseguida, mas era una iglesia llena del fruto del Espíritu, en amor, fe y esperanza. Recuerdan en el capítulo 1, versículo 3, Pablo los elogia y se goza porque él veía el fruto de amor, la fe y la esperanza, a pesar de sus circunstancias. Y particularmente en las últimas semanas hemos entrado en una sección donde Pablo, después de hablarles del amor que él le tenía a la iglesia como apóstol y como aquel que fue el misionero a esta iglesia y plantó esta iglesia, después de hablarles de su amor y cariño que él les tenía y el deseo que él tenía, que quería regresar a Tesalónica, ahora hemos visto en estos capítulos, especialmente en el capítulo 4, que Pablo ahora pasa a exhortar a la iglesia, pasa a recordar a la iglesia ciertas doctrinas. Y Pablo, si recuerdan, llamó a la iglesia que abundaran más y más en toda buena obra, en santidad, en justicia, que no estuviesen perezosos, sino que estuviesen listos, preparados para el día de Cristo, que se apartaran de la inmundicia y que practicaran la justicia. Y así Pablo pasa a instruir a la iglesia que vivían específicamente a luz del regreso del Señor. Y el día de hoy vamos a continuar esta sección donde vimos la semana pasada cómo Pablo, hace 2 semanas, cómo Pablo instruye a la iglesia en el tema de la resurrección de los muertos en relación a la venida de Cristo. Unos estaban tristes porque algunos hermanos habían muerto antes de la venida del Señor y ellos pensaban que no iban a ver aquel reino glorioso que el Cristo traería en su venida, o más bien no entrarían en esa vida eterna. Y Pablo les recuerda que de hecho ellos resucitarían primero de entre los muertos, y nosotros, los que estuviésemos vivos, si es que estamos vivos, seríamos arrebatados, seríamos transformados en el aire, y así recibiríamos al Señor como aquel rey triunfante que pondría al último enemigo debajo de sus pies, que es la muerte, en aquel día. Y el día de hoy, después de consolar
a la iglesia, vemos cómo Pablo exhorta a la iglesia a que debían de conducirse a luz de la venida de Cristo como hijos del día, como hijos de luz, sobrios, velando, puesta la armadura del creyente, porque ellos sabían que Cristo regresaría. Y vamos a ver en nuestro texto cómo Pablo presenta un contraste entre un incrédulo y un cristiano, y cómo aquel día la venida del Señor los iba a encontrar. Al incrédulo, dormidos en tinieblas, aquel día los sorprendería, los agarraría desprevenidos, y a los creyentes, a los hijos de luz, los encontraría velando, despiertos en el día. Y así, hermanos, nosotros de igual forma debemos vivir como hijos de luz. Debemos vivir como hijos del día, debemos vivir sobrios, velando, esperando el regreso de Cristo. El título de este estudio se llama Velad y sed sobrios. Veremos 4 puntos el día de hoy. Unos van a ser más breves que otros, pero esto ayudará para aquellos que toman nota. Y veremos el primer punto, entendiendo la venida de Cristo, en el versículo 1. Punto número 2, el día del Señor, versículos 2 al 4. Punto número 3, velad y sed sobrios, versículos 5 al 8. Y finalmente veremos el punto número 4, destinados para salvación, del versículo 9 al 11. Vamos a ver el primer punto, entendiendo la venida. Versículo 1 conmigo, pueden notar, dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo, a diferencia que como él tuvo que instruir a la iglesia acerca de la resurrección, aquí Pablo dice que él no tenía que instruirlos acerca de la venida de Cristo. No tenía necesidad de instruir a la iglesia acerca de los tiempos, es decir, el tiempo cronológico de un reloj, y tampoco las ocasiones, es decir, los tiempos designados por Dios. Y esto en relación a la venida de Cristo. Él no tenía necesidad. ¿Por qué? Bueno, pues ellos sabían, ellos ya sabían, como dice el principio del versículo 2, acerca de la venida. Vean el versículo 2, el 1 y el 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor. Así que todo este tema que Pablo va a hablar es acerca del día del Señor. Y rápidamente podemos ver una breve aplicación. Es interesante ver cómo Pablo, por un lado, tiene que instruir a la iglesia en el tema escatológico de la resurrección de los muertos, pero por otro lado no tenía la necesidad de instruirlos acerca del día del Señor. Y vemos hoy día en nuestra cultura, en nuestro cristianismo, una confusión sobre todos los temas, incluso aún en los temas como es la venida de Cristo. Recuerden que ellos, los tesalonicenses, no tenían la palabra, estaban recibiendo la palabra de Dios. Y aún así Pablo les dice que él no necesitaba escribirles acerca de aquel día, pues ellos sabían perfectamente los tiempos y las ocasiones. Y esto te preguntarás, ¿por qué? Bueno, porque parte de la predicación del Evangelio de Pablo, cuando Pablo predicaba y hablaba de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Cristo, él también hablaba de la venida de Cristo en juicio. ¿Recuerdan Pablo cuando está en Atenas? Les dice que Dios iba a juzgar a todo el mundo, que estaba establecido un día que Dios por Cristo juzgaría a todos, que Él vendría. Y así, hermanos, nosotros tenemos que tener esto claro en nuestra mente, que Cristo regresará, que el día del Señor se acerca. Cuando salimos a evangelizar, tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, pero tenemos que anunciar un Evangelio completo. Debemos dedicarle tiempo
a nuestra presentación del Evangelio, a la venida de Cristo. Joven, si tú mantienes la venida de Cristo en tu mente, esto te llevará a vivir de una vida diferente. Y así Pablo les recuerda que él no necesitaba decirles, ellos ya sabían. Ahora, era un tema tan central a la enseñanza de Pablo y aún específicamente a los tesalonicenses, que vemos a lo largo de su carta, de esta primera carta, cómo Pablo subraya la venida de Cristo a lo largo de esta carta. Si notan conmigo el capítulo 1, versículos 9 y 10, capítulo 1, versículos 9 al 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a servir a Dios, al Dios vivo, verdadero, ¿verdad? En el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Noten el capítulo 2, versículo 19, 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Noten el capítulo 3, versículo 13, para que una doxología, una oración de Pablo, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El capítulo 4, versículo 15, noten cómo Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y nuestro texto, capítulo 5, versículo 23, noten al final de esta carta, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo Pablo había instruido a la iglesia acerca de este tema, a lo cual hace tanta referencia en esta carta? Cómo ellos debían de vivir con la venida de Cristo delante de sus ojos. Pues como dice también Pedro, nosotros hemos nacido de nuevo a una esperanza viva, a esa esperanza del regreso de Cristo y de la gloria eterna. Abundaremos más acerca de esto en unos versículos más adelante, pero noten de nuevo el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Veamos el punto número 2 de este estudio, el día del Señor, versículo 2 al 4. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Punto número 2, el día del Señor. Aquí Pablo les recuerda a la iglesia que ellos una vez más sabían perfectamente acerca de la venida del Señor. Y noten qué es lo que ellos sabían especialmente de aquel día. Que el día del Señor vendría como un ladrón por la noche. Ahora, este concepto de el día del Señor, nosotros rápidamente lo podemos asociar con la venida de Cristo, pero en el Antiguo Testamento se usa esta frase del día del Señor y se usa como una referencia, como dice un comentarista, de una inminente manifestación de Dios en juicio. Isaías 2:12 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Dice, porque día de Jehová o el día del Señor. Y aquí los autores del Nuevo Testamento lo aplican a Cristo, aquel día donde Dios juzgaría y traería juicio sobre todas las naciones en su día, en el día del Señor. Aquel día, como hemos visto, que Cristo regresa en victoria, en un caballo blanco, manifestando toda su gloria, juntamente con los ángeles y nosotros juntamente con Él. Y Él viene a pisotear y a destruir a todos los incrédulos en aquel día, todos sus enemigos. Y aquí el punto, hermanos, es que Pablo hace referencia
a que el día del Señor vendría como ladrón en la noche, es decir, de una forma inesperada, inminente. El Señor mismo dijo en Apocalipsis, incluso se lo está diciendo a su iglesia, le dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Pero noten cómo el mismo Señor le dice: he aquí yo vengo como ladrón. Ahora, el Señor en relación a su iglesia no viene a destruir a su iglesia, pero el punto es, una vez más, es que Él viene de una forma inminente, una forma inesperada. Y es decir, aquí cuando el Señor viene como un ladrón y dice que nadie sabe el momento y la hora, vamos a ver, hermanos, cómo hay un contraste radical, diferente entre la situación de los incrédulos y los creyentes, en cómo viven a luz de este inminente regreso de Cristo en juicio. Veamos cómo encontrará aquel día a los incrédulos, a los que no creen en Cristo. Vean el versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Para los incrédulos, cuando digan paz y seguridad, es decir, cuando estén más cómodos y tranquilos, llevando sus asuntos cotidianos, cuando piensen que todo en su vida está bien, dice el texto que vendrá sobre ellos una destrucción repentina, de repente, algo inesperado. ¿Recuerdan? Tal como en los días de Noé, que estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento, llevando una vida feliz, por así decirlo, disfrutando de sus viajes, posteando en Instagram sus vacaciones y sus platos deliciosos en las redes sociales, llevando vidas de inmoralidad, pensando que esto es su paz y su seguridad. Dice el texto que vendrá sobre ellos una destrucción repentina. Y será algo, como dice el texto, como los dolores de una mujer encinta, unos dolores que son inevitables, inescapables. Recuerdo cómo mi esposa describía lo que son los dolores de parto, y nuestras hermanas sabrán. Son unos dolores, y ella verbalmente, textualmente me decía que eran inescapables, que ella lo sentía que venían y era algo que no podía huir. Y así dice el texto que será aquel día. Los hombres tratarán de esconderse, huir, pero el texto nos enseña que será inevitable, será repentina, será en el momento menos esperado. Y una vez más, hermanos, jóvenes, niños, así será para aquellos que viven en el mundo, para los incrédulos, para los que no han creído y no se han arrepentido de sus pecados y se han sujetado y sometido a Cristo como Señor y Salvador. Vendrá aquel día cuando menos lo esperen. Y hermanos, obviamente aquí el texto nos está apuntando a aquel día final cuando Él sea visiblemente manifestado en las nubes. Pero este mismo principio aplica para nosotros el día de hoy, pues está establecido para el hombre morir una vez y después el juicio. ¿Recuerdan aquel hombre insensato que tenía paz y seguridad en sus bienes terrenales, buscaba crecer su hogar, hacerlo más grande y gozar de la vida de retiro? Y el texto, el Señor nos recuerda que ese fue un hombre insensato, pues esa misma noche su alma fue pedida de él. Y una vez más, joven, amigo, hermano, la muerte viene
inesperadamente. Y Dios estableció y ha contado tus días desde el vientre de tu madre. Y tú no sabes cuándo el Señor te va a llamar a su presencia. Testimonios tras testimonios de jóvenes, seguramente ustedes conocen incluso testimonios de jóvenes que tenían toda la vida por delante, éxito, universidades, y su alma les fue pedida en un instante. Y así es de importante entonces, hermanos, jóvenes, que estemos a cuentas con el Señor, que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos sujetemos a Él. Y Él nos recibe en su gracia y en su amor. No pienses que tu paz y tu seguridad será eterna, pues todos sabemos que aquel día llegará. Y si no es el día de Cristo, será nuestro día y nuestra cita ante el juicio de Dios. Y el mundo, hermanos, vive en ignorancia, como vamos a ver más adelante. Ahora, transicionando un poco, creo que es importante para aquellos que les gusta la escatología, y realmente esto nos da una visión, una cosmovisión de cómo ha de ser el mundo. ¿Y a qué me refiero? Aquí Pablo no está enseñando una visión de la cultura, no está tomando una fotografía literal de aquel último día, de las naciones. ¿A qué me refiero? Muchas veces leemos este tipo de pasajes y asumimos que porque hay un tipo de referencia a los días de Noé, aquellos últimos días cuando estén seguridad y paz, asumimos inmediatamente que cuando sea el día de Cristo solo va a haber ciertos números de cristianos, tal como en los días de Noé, que solo fue una familia, y que todo el mundo iba a estar en incredulidad. Y así muchas veces después tomamos estos textos y lo aplicamos para ver el futuro o hacernos una idea de cómo será aquel día. Pero hermanos, lo que quiero animarles a que vean y examinen del texto conforme avanzamos, es que el texto no, su punto no es describirnos aquel último día, con muchos incrédulos y poquitos cristianos de remanente. Aquí lo que Pablo nos está llamando y exhortando a la iglesia es que veamos el contraste con aquellos que son incrédulos, con aquellos que son creyentes. No nos habla de cantidades, pero nos habla de cómo unos estaban dormidos, como veremos, y otros estaban en luz. Yo creo que el evangelio va a progresar y que las naciones y muchos cristianos vendrán a fe en aquel último día, pero eso no significa que no haya incrédulos. De hecho, lo hace todo peor. Porque habrá gente que vivirá en naciones cristianas, que se pensará ser cristiano como aquellas vírgenes insensatas y serán dejadas fuera. ¿Por qué? Porque estaban dormidas. Así que hermanos, el punto no es describirnos el futuro, sino es describirnos una actitud del creyente, la vida del creyente, cómo se ve. Velad, dice Mateo 25, el Señor le dice después de dar la parábola de las mujeres, de las vírgenes insensatas, dice: velad, pues no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese es el punto, que no saben. Y así llama a su iglesia a velar. Que no te agarre aquel día enredado en los asuntos del mundo. Versículo 3 de nuevo de nuestro texto: porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4: mas vosotros, ¿se dan cuenta? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Se ven cómo está hablando de una actitud, de un estilo de vida? Para el creyente sabía que aquel día vendría como ladrón, pero no nos iba a sorprender como cristianos. Esa es la diferencia.
Sabemos que vendrá repentina, inminentemente, pero para el creyente, una vez más, no nos tomará por sorpresa. Un comentarista dice, un puritano dice, aunque no conocían el tiempo en particular, no conocemos el tiempo en particular de la venida de Cristo, no nos encontrará desprevenidos como lo estaría el mundo. Y Pablo nos dice por qué. Porque los tesalonicenses y los creyentes no están en tinieblas. Como dice el texto, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y las tinieblas, hermanos, aquí hace referencia a un estado de pecado. Cuando la Biblia habla de tinieblas, habla acerca de un estado de pecado y de ignorancia. Cuando ustedes lean tinieblas en sus Biblias, a esto se refiere, un estado de pecado y de ignorancia. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Dios o con Él y andamos en tinieblas, es decir, vivimos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Hace referencia entonces al pecado, una vida de pecado. Pero también a ignorancia. Efesios 4:17 dice así, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Pecado e ignorancia. Y el creyente no vive en ninguna de las dos. El creyente no vive ni en pecado, practicando el pecado, ni vive en la ignorancia, no tiene la mente entenebrecida. Él conoce a Dios y conoce su palabra y conoce sus promesas. Y así el creyente vive hasta el día de la venida de Cristo, en el día del Señor. El día del Señor no los sorprenderá, no porque sepamos precisamente cuándo Él va a venir, sino porque no somos ignorantes a esta verdad. No somos ignorantes a que Él un día regresará, porque como si creemos que Cristo resucitó y ascendió a los cielos, Dios lo va a mandar de entre las nubes. No somos ignorantes. Se nos ha iluminado por el Espíritu Santo la verdad de Dios. Y en esa ignorancia tampoco vivimos en pecado. Hemos sido perdonados, lavados del pecado, redimidos, traídos de la luz, de las tinieblas a la luz del Evangelio. Vean el versículo 4 una vez más. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hemos visto el punto número 2, el día del Señor. Ahora vamos al punto número 3, velad y sed sobrios. Y veamos más en detalle por qué el día del Señor no nos ha de sorprender y cómo es que debemos vivir. Ya vimos lo negativo, no estamos en tinieblas, pero no nada más es eso, sino que el creyente vive de una forma diferente. No limitemos nuestro cristianismo, hermanos jóvenes, a decir yo no digo malas palabras, yo no peco como los incrédulos, yo conozco la Biblia y la leo. Esto no te hace cristiano. Pablo siempre nos enseña lo que no debemos hacer y cómo se ve un incrédulo, y nos enseña cómo sí debe vivir el cristiano. Y de nuevo, no nada más lejos del pecado, sino de una forma diferente. Vean el versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí Pablo ya vimos cómo enseñó qué son las tinieblas, para que aquel día no nos sorprenda, nos agarre desprevenidos, pero ahora nos explica que todo lo contrario, somos hijos de luz, hijos del día. Y aquí es un contraste con aquellos que son hijos de la noche, de las tinieblas. Hay una diferencia tan grande, tan marcada entre un cristiano
y un incrédulo, como lo es la luz de las tinieblas, el día de la noche. Es un estilo de vida totalmente diferente. Totalmente diferente. Y aquí Pablo usa un hebraísmo para explicar cómo los hijos, esta idea de hijos, reflejan a su padre. ¿Recuerdan cómo el Señor llamó a los judíos hipócritas, hijos de quién? Del diablo. Pues ellos querían hacer las mismas obras que su padre. Y así tú reflejas de quién eres hijo. Y nuestro Señor en diferentes textos dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y que nosotros vivimos en el día del Evangelio. La luz del Evangelio ha llegado a nosotros. Y por lo tanto, como somos hijos de luz, como aquella luz verdadera que trae luz al mundo, y nosotros somos sus hijos, por gracia, nosotros vivimos reflejando esa luz. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Cómo vives tú, hermano, creyente, joven? ¿Tu vida se distingue por la luz de Cristo? Y si eres un niño todavía y no sabes esto, pídele al Señor que la luz de Cristo brille y resplandezca en tu vida. Que tu vida, incluso a la corta edad, refleje la luz de Cristo y así vivas como hijos de luz. No como los incrédulos que viven en las tinieblas y en la noche. Nota el versículo 6 ahora. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pablo les enseña que no deben dormir, sino velar, ser sobrios. Nos da una vez más el negativo: no debemos dormir como los demás incrédulos. Pero nos da el positivo: velad y sed sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, versículo 7, vean, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Los incrédulos que duermen son los que viven en tinieblas, y los describe aquí Pablo como aquellos que están embriagados del pecado. Están satisfaciendo nada más los deseos de su carne. Y una vez más, jóvenes, no estoy hablando de pecados extremos, sino estoy hablando de una vida que solo está buscando una gratificación personal, embriagarse, tomar el pecado, que solamente piensa en sí mismo. Y aquí Pablo los describe, aquellos que están embriagados, pero también los describe como aquellos que están dormidos espiritualmente. Esta embriaguez los lleva a un adormecimiento, porque una vez más el día del Señor los llegará repentinamente. Dice un comentarista acerca de este punto: así como el sueño natural ata los sentidos, es decir, cuando tú estás dormido, pasa el tiempo, no te das cuenta de muchas cosas, incluso te pueden mover y muchos de nosotros no nos despertaremos. Y así el sueño natural ata los sentidos, y los hombres, dice un comentarista, no se dan cuenta del peligro que se avecina. Así también lo hace el sueño del alma. El sueño del alma, dice, oscurece la mente y embrutece el sentido espiritual. ¿A qué se refiere entonces? Los que duermen, los que están embriagados, adormilados, no saben que están en camino a una destrucción. Están una vez más como un animal que está siendo engordado para después ser destruido. Lo último que espera un animal que está siendo engordado, él solo está pensando en comer y comer y comer, y después ¿qué es? Entregado a su muerte. Y así, hermanos, es el mundo una vez más.
están dormidos, ignorantes de la vida y los principios de Dios. Son llevados por la novedad del mundo, las ideas, las filosofías, llevados para aquí, para allá, con las tendencias más recientes, cegados, ignorantes, no disciernen la situación espiritual en la que están, ni la que estamos viviendo en el mundo. Y aquí Pablo está exhortando una vez más a aquellos que son cristianos. Así que, hermano, por un lado, despierta tú que duermes. Si estás dormido, si estás coqueteando con el pecado, esto te va a llevar a un endormecimiento espiritual y no vas a poder discernir y darte cuenta de nada. Y esto solo será y te llevará a un estado aún peor. Y por el otro lado, si tú estás despierto, si estás vivo, si estás velando, como dice el texto, como vamos a ver, no te enorgullezcas porque conoces la Biblia. Jóvenes y niños, muchos de ustedes que van a crecer en la iglesia o han crecido en la iglesia, van a ser tentados con la idea de que ustedes son mejores que el resto del mundo. ¿Por qué? Porque desde su niñez han sabido las Escrituras. Porque ustedes saben la verdad de Dios. Tal vez la pueden decir o recitar. Tal vez hasta la memorizan. Tal vez no son tan malos como los demás. Incluso como los demás jóvenes. Y este es un peligro si tú te enorgulleces en estas cosas. Recuerda que tú has sido puesto en una familia cristiana por la gracia de Dios. Que tú no merecías nacer en la familia cristiana. Que tú pudiste haber nacido en el África y haber sido entregado a tus pecados y a tus ideas. Pero Dios en su soberanía, con un gran amor, te puso en una familia cristiana y ahora por medio de su palabra que tú tienes a la mano te está llamando a Él. Te está llamando a Él. Y no rechaces. Y una vez más, no te enorgullezcas por tu moralidad, sino mejor examina y humíllate ante Dios y da gracias a Dios que la luz del Evangelio ha llegado a tu vida. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí Pablo da el positivo. El creyente que es de la luz y del día, está despierto, tiene sus sentidos finos, listos, discierne, entiende los tiempos, las ocasiones, sabe qué tiene que hacer, cuándo y dónde, sabe cómo conducirse en este mundo. Y como describe el texto, a luz de la venida de Cristo, está velando y es sobrio. Y esto es a lo que Pablo llama a la iglesia en Tesalónica. Y en extensión a nosotros. Que velemos, que seamos sobrios. Una vez más, que no seamos como las insensatas que durmieron, o como los siervos malvados que dijeron en su corazón: mi Señor tarda, y comenzaré a golpear a mis consiervos y a comer y a beber con los borrachos. El creyente verdadero está velando, es decir, ¿qué significa esto? Que él está despierto, que él está vigilante, atentos a la venida de Cristo, esperando su venida y ser hallado fiel en todos los asuntos que el Señor le ha encomendado. Aquí Pablo no está haciendo un llamado a que nos rasquemos el ombligo y esperemos pasivamente la venida de Cristo. Como muchos en la iglesia moderna solamente dicen estar iluminados porque están esperando la venida. Pero aquí es el llamado aún mayor. ¿Recuerdan? Pablo les dijo a los tesalonicenses a que estuviesen ocupados en sus trabajos, que estuviesen ocupados en sus negocios, en fidelidad,
y alerta esperasen al Señor. Y sus negocios, los asuntos que el Señor nos ha entregado, son de Él. Así que no es simplemente estar ocupado y tener en la mente la venida de Cristo, sino es estar ocupado en los asuntos que el Señor nos ha dado y estar ocupados en ellos para traer, multiplicar nuestros dones, multiplicar nuestros talentos y así esperar al Señor y ser hallados fieles. Y a cada uno se nos ha entregado algo especial y específico, desde nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros maridos, negocios, trabajos, familia, amigos y aún las buenas obras que el Señor tiene preparados para cada uno de nosotros. El Señor tiene preparados buenas obras para nosotros. Y así el creyente está vigilante, está despierto, está ejercitando su alma en toda disciplina cristiana, porque ahí es donde comienza. Él ora, él lee, está atendiendo a los medios de gracia, se está manteniendo vivo espiritualmente, despierto espiritualmente. Y escuchen esta otra realidad, porque vela, porque sabe que su adversario el diablo busca algún dormilón a quien devorar. Está velando. Pero por otro lado dice que seamos sobrios. Y esto lleva a la idea de dominio propio, de control, de moderación, específicamente en relación a la bebida y la comida. Pero Pablo usa a menudo esta palabra para describir a un creyente que tiene dominio sobre los apetitos de la carne, que sabe controlar y dominar su carne. Por un lado, él vela, está alerta, y por otro lado, sabe controlarse, sabe manejarse en este mundo de tal forma que no se enrede en pecado y caiga en embriaguez espiritual. No se deja distraer por asuntos insignificantes. Y una vez más, un comentarista da esta ilustración, igual que la intemperancia en las comidas y bebidas adormece el cuerpo, así sin templanza y sobriedad, el alma quedará incapacitada para velar. Entonces, una vez más, si tú estás enredado en asuntos carnales, pecaminosos del mundo, esto te va a incapacitar para velar. Ahora, de nuevo, creo que es importante una vez más clarificar. No estamos diciendo, o estoy diciendo, que no debemos hacer nada o trabajar, o que no haya áreas que son de una forma, por así decirlo, seculares. Obviamente tenemos que atender asuntos en nuestra vida diaria que tal vez no vemos alguna importancia del reino de Cristo, pero aún así, aquel que está velando, aquel que es sobrio, entiende y se maneja de tal forma. Una vez más, la Escritura nos llama comúnmente a velar y ser sobrios. Una vez más, ¿cómo vives tú? ¿Estás velando? ¿Estás esperando a Cristo? ¿Estás activo? ¿Estás ejercitándote en la piedad, en sobriedad? Una vez más, porque tú sabes que tu Señor va a venir. En el momento en el que menos tú esperes, Él va a venir. ¿Y cómo vas a ser hallado en aquel día, dormido y embriagado? ¿Cómo serás encontrado? Y joven, tal vez tú piensas que no tienes grandes cosas que tienes que hacer en esta vida, pero no es así. Incluso Dios te ha llamado a tu joven edad a grandes obras si eres cristiano o cristiana. Una vez más, Dios tiene preparadas buenas obras para aquellos que son sus hijos. Está alerta, espera la venida de Cristo. No te enredes en pasiones juveniles, sino que ejercítate en la piedad y busca las áreas que el Señor tiene preparadas para ti. Busca cómo puedes proclamar a Cristo en tu vida, joven.
¿Cómo puedes proclamar a Cristo con tu vida? Y no importa si es algo pequeño. El Señor dice que los que son fieles les da más. Entonces, no importa si es algo pequeño. Tú glorifica a Cristo con tu vida. Vela, sé sobrio. Regresando a nuestro texto, versículo 7 al 8, dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí Pablo nos muestra con mayor detalle cómo se ve el día, ser hijos del día, ser sobrios. Versículo 8 una vez más, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí Pablo hace la referencia a la armadura del creyente y relaciona la sobriedad con ponernos esta armadura como cristianos. Todos conocemos Efesios 6, de la armadura del cristiano. Y es importante notar, hermanos, que aquí Pablo usa esta armadura como descripción para aquel que es sobrio, como un soldado que está alerta, que está despierto, que está con su armadura lista para atacar o para defender su posición. Un soldado, como dice Pablo, que no se enreda en los asuntos carnales, sino sabe que vive en un contexto de batalla. ¿Tú sabes esto, hermano, joven? Que no estamos viviendo en tiempos neutrales de tolerancia. Aunque el mundo diga tolerancia y paz y seguridad, esto es una gran mentira. Estas mismas personas quieren destruir tu vida. Y nosotros como creyentes tenemos que saber que estamos en una batalla. Tú sabes y sabemos que hay enemigos que buscan destruirnos. Efesios 5:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis ¿qué? Estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, estamos en una guerra, estamos en tiempos de guerra. Desde la venida de Cristo, de su primera venida, Él como rey, Él vino como rey, Él vino como siervo y ascendió como rey. Y ahora llama a su iglesia, convoca a su iglesia, a cada creyente, a ser soldado y embajador de Él. Y esta no es opción. Esto no es, bueno, si yo me enlisto y si yo quiero. Esta no es una opción. Si tú has sido regenerado, si tú has recibido la luz de Cristo, tú estás en una batalla como soldado de Cristo. Y hay fuerzas espirituales que quieren destruir tu vida. Ahora no te desanimes. Por eso Pablo nos recuerda que nos pongamos la armadura. Que nos pongamos la armadura, pues vamos a poder resistir. Y la iglesia va a prevalecer contra el infierno, contra las puertas del infierno. Pero esto solo será una verdad para aquellos que están firmes y puestos la armadura de Cristo. Es decir, un verdadero creyente. De nuevo, no hay cristianos que no estén enlistados en el ejército de Dios. Esta no es una opción. Así que no te desanimes. Vean esta armadura. Pablo resume en este texto la armadura a dos cosas y dos cosas principales. Versículo 8 dice la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo usa una vez más estos tres frutos principales, la fe, el amor, la esperanza, como aquella armadura que va a proteger al creyente en este mundo. Esta fe que dice Pablo, que guarda como coraza el corazón, es una fe que se aferra a Cristo y a sus promesas.
el amor, esta coraza también de amor, que hace todo por Cristo y por sus hermanos, que ha recibido el amor de Dios, que el amor de Dios se ha derramado sobre él y por lo tanto, como hijo de Dios, ama a Cristo y ama a sus hermanos. Y la esperanza de salvación, como aquella yelmo que protege nuestra mente. ¿Y cuál es esta esperanza si no es la esperanza de la venida de Cristo? Cuando nosotros nos ponemos el yelmo de salvación, de la esperanza de salvación, estamos poniendo y fijando nuestra mirada en la venida de Cristo, y esto va a ser el motor que nos lleve a vivir vidas diferentes. Así que una fe que se aferra a Cristo y a sus promesas va a resistir en el tiempo malo. Un amor de Dios, que ama a Dios y a su prójimo. Nada, ningún dardo del enemigo va a penetrar este amor por Cristo. Nada lo va a disuadir de su amor a Cristo y a su iglesia y sus hermanos. Por amor da su vida, como Cristo dio su vida por nosotros. Y la esperanza, una vez más, nuestros ojos puestos, y este yelmo nos protege en contra de cualquier falsa esperanza en este mundo. Nosotros tenemos puestos nuestros ojos en Cristo y serle fiel a Él y ser hallados en Él y ser fieles y resistir. Estos son los frutos que Pablo dice que son los frutos principales. De hecho, Pablo en Corintios dice que el único que va a restar en aquel día va a ser el amor. El mayor de todos estos es el amor. La fe y la esperanza van a desaparecer, pero el amor permanece para siempre. Así que tú puedes resumir los frutos en esto: la fe, el amor y la esperanza. Y así puedes resistir. Finalmente, hermanos, para concluir, veamos brevemente los últimos versículos. Veamos el último punto: destinados para salvación, versículos 9 al 11. De forma de conclusión, dice el versículo 9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aquí Pablo, después de describir la destrucción repentina sobre los incrédulos, una vez más, como creyentes debemos vivir en luz. Pablo, por si había un desánimo en algún creyente, Pablo les recuerda y los afirma en su fe. Y los afirma diciéndoles que ellos no están puestos para ira. Otra traducción podría ser: no nos ha destinado, puesto, apuntado para la ira y destrucción que viene sobre los incrédulos en su venida. Y aquí hace referencia al consejo eterno de Dios, quien preparó de antemano los vasos de ira preparados para destrucción y los vasos de misericordia para salvación en Cristo. Me gusta como dice un puritano dice: los que se salvan son librados de la ira. Y escuchen, la razón suprema por la cual tú y yo no sufriremos la ira de Dios es porque no fuimos apuntados o designados para esto, sino para salvación. Y ninguno de los que están designados, dice el comentarista, para el uno, son designados para el otro. O sea, Dios no lo dejó al azar quiénes serán destruidos y quiénes no, sino como leímos al principio en Efesios, Dios nos predestinó y nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos apuntó no para destrucción, sino para salvación. Y amados, esta doctrina nos debe mover a la fidelidad a Cristo. Dios predestina o nos apunta para salvación en su consejo eterno desde la eternidad, pero Él usa medios en el tiempo, y en el tiempo, por su Espíritu, llegó el Evangelio a tu vida y trajo luz a tu vida.
y has sido regenerado por Cristo, y ahora ves las promesas de Dios y Él te afirma que no has sido apuntado para la ira que fue consecuencia del pecado. Esta destrucción que vendrá es por la ira de Dios, que aborrece el pecado y que demanda que el pecado sea juzgado y el hombre sea juzgado. Y esto es Cristo. Dios te destinó, si tú estás en la fe. Pablo lo usa esto como estímulo, como un ánimo para los cristianos de Tesalónica, que recuerden que ellos fueron no puestos para la ira, sino para alcanzar la salvación. Así esto debe motivarnos, que el que comenzó la buena obra la terminará. Ahora, esto todo es por Cristo, como dice el texto, quien murió por nosotros, librándonos de la destrucción que merecíamos, por la ira de Dios, por nuestros pecados. Él nos libró por su puro amor, como ya les mencioné a los jóvenes, también a todos nosotros. Esta es la gracia de Dios. Y una vez más, si tú estás en la fe o estás cerca de la luz, no huyas de la luz, sino arrepiéntete de tus pecados, porque Cristo ha pagado por los pecados de su pueblo. Y así tú puedes arrepentirte y ser afirmado en esta verdad. Cuando ni siquiera había sido concebido, Cristo murió por nosotros en la cruz. Y así, hermanos, estaremos con Él por siempre. Así Pablo anima a esta iglesia a velar y ser sobrio. Como dice el último versículo, nada más lo voy a leer. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Debemos animarnos con estas enseñanzas, con esta palabra de Dios en su palabra, en la Escritura, y vivir en fidelidad, en sobriedad, velando, esperándole para ser hallados fieles. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que podemos ver tu palabra, leerla, que por tu Espíritu, Señor, tú has iluminado nuestra mente, que por tu Espíritu y en tu providencia nos has traído aquí, no porque fuéramos mejores o porque viste algo bueno en nosotros, Señor, sino por tu pura gracia y misericordia. Te pedimos, Padre, que podamos ser hallados fieles, que estemos alertas, sobrios, con la armadura que tú nos has dejado por tu Espíritu, Señor, y que seamos fortalecidos para toda buena obra, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Si hay